Bienvenidos a Donación, su magazín semanal de contenidos sociosanitarios de la televisión canaria. Esta semana vamos a conocer un poco más sobre Nutriliv, una plataforma online que nos enseña a alimentarnos durante el tratamiento contra el cáncer. Este 8 de septiembre celebraremos el Día Mundial de la Fibrosis Quística. Le contamos qué es. Con el doctor Manuel Machado hablamos de la empatía médico-paciente que se genera cuando de cáncer de mama se refiere. Seguimos en verano y lo queremos saludable para todos. Llega el primer zapping dedicado a los ejercicios para pacientes con COVID-19. La alimentación sana corre a cargo, como siempre, del chef Pedro Nel. También este mes de septiembre se celebra el Día Mundial del Linfoma y se lo vamos a recordar. En la siguiente sección participa Pedro Cortés, con el que hablaremos como cada semana de las patologías de nuestra columna vertebral. Sí, somos muy pesados y le ofrecemos otro consejo para llevar un verano saludable. Con el doctor Javier Rodríguez sabremos si duele o no la cirugía refractaria. El consejo de seguridad alimentaria viene de la mano de Celeste Coello. Le preguntamos por las tablas para cortar en restaurantes. Y ahora sí, acabamos con el segundo y último zapping dedicado a la campaña anti-COVID del Gobierno de Canarias. En la plataforma actualmente es de acceso gratuito, donde podrás encontrar más de 150 recetas filtradas por nuestra nutricionista oncológica, donde existen parámetros tanto nutricionales como de efectos secundarios y de características del cáncer, donde se enmarca una solución para gestionar estos efectos secundarios. Es decir, que en la nutrición encontramos que el 30% de los pacientes no han tenido asesoramiento nutricional, es decir, te han diagnosticado cáncer y come lo que quieras. O el 80% de los pacientes podría sufrir malnutrición, es decir, que está fuera de los parámetros de la nutrición recomendada por las guías médicas y las guías de las asociaciones nutricionales. Nosotros aportamos este granito de arena en ayudar a saber qué comer en función también de lo que estás padeciendo, porque no es lo mismo ser diagnosticado y estar en medio de tratamiento, donde después de una sesión de quimio, lo que sucede es que tienes cierta fatiga, o si estás con algún determinado cáncer de colon, o pues lo que sucede es que no puedes comer determinados tipos de alimentos, o bien la consistencia de esos alimentos. Lo que encuentras aquí son alternativas para esto, dentro de un entorno nutricional adecuado. Nosotros el primer servicio es, intentamos llegar a mucha gente, por lo tanto hay un sistema de cribado automático, donde tú pones los datos y te ofrecen ciertas características. Si por la complejidad del tratamiento, del perfil, necesitas un asesoramiento personalizado, te puedes contactar con un nutricionista oncológico, que es, en nuestro caso tenemos a Carla Not, que es la parte del equipo, donde podrás tener las consultas o puedes tener un seguimiento mucho más avanzado con un especialista. Tenemos profesionales dentro del equipo que ofrecen este servicio actualmente ya a pacientes oncológicos. Lo que hacemos es extenderlo y llegar a más personas a través de la herramienta tecnológica. Es verdad que detrás de toda esta herramienta tecnológica hay un desarrollo y una profesionalidad de muchos años de trabajo. No es que simplemente cogemos recetas, se las subimos y no tenemos información. También estamos hablando con diferentes asociaciones de pacientes oncológicos, asociaciones que apoyan a causas, porque también es verdad que las consultas son de pago, pero lo que intentamos es ofrecer un servicio gratuito básico, y luego si alguien quiere, por la patología, por la complejidad y por sus características personales, necesita un asesoramiento mucho más extendido, evidentemente se requiere un profesional, que el profesional hay que pagarlo. Evidentemente hay una cuota muy económica, y es ahí donde intervienen las asociaciones que pueden ofrecer algún tipo de ayuda económica o en especie para solventar estos gastos.
La experiencia del personaje, del médico o del especialista, pues también es muy importante. Es verdad que hay mucha gente que tiene mucho renombre, pero que se han quedado, como tú decías, anclados en el nodo, ¿no? Pero eso ya son apreciaciones que tiene que hacer el propio paciente, porque también tengo que decir que es muy importante el rapport que puede haber médico-paciente, porque aunque una persona o un médico no sea, a lo mejor no esté a la última en todo, pues si tiene mucho feeling con el paciente tiene mucho feeling con ese médico, pues probablemente le pueda hacer mucho mayor servicio que una persona que tenga muchos conocimientos y que tenga cero empatía. Entonces son cosas que hay que valorar en su justa medida. No se puede tampoco despreciar a una persona porque tenga unos medios tecnológicos diferentes o inferiores, porque ya digo que hay más factores que juegan ahí. Nosotros desde que empezamos nos preocupamos de hacer un equipo centrado en lo que es el diagnóstico de la patología mamaria y fundamentalmente en cáncer de mama. No somos los únicos que nos dedicamos a esto, pero sí somos los únicos que exclusivamente nos dedicamos a esto. Hay otros centros y otras clínicas que hacen radiología de batalla, radiología general, que atienden a muchos pacientes de diferentes especialidades, por lo cual pues tienen que tener radiólogos generales que puedan cubrirles un amplio campo de diagnósticos, desde el diagnóstico óseo, diagnóstico digestivo, diagnóstico de tórax, y que puedan dominar diferentes técnicas para poder acceder y a dar un diagnóstico a esos pacientes. Cuando tú te superespecializas, tú tienes un background mucho más fuerte y mucho más grande porque tienes más experiencia en una determinada patología y en determinadas técnicas que estudian esa patología. Cuando tú tienes un campo de trabajo que es muy grande, que tienes que dominar varias subespecialidades y varios métodos diagnósticos, pues al final nadie somos una Wikipedia, no somos perfectos, ¿no? Tenemos limitaciones de conocimiento y esas limitaciones hacen que nuestros resultados a la hora de la verdad pues no sean lo mismo en un caso de una radiología general amplia que en una radiología de subespecialidad. Es importante combatir un bulo que anda circulando por las redes sociales y que son que hay elementos que pueden prevenir o tratar el COVID-19. Hay que dejar claro que no es verdad y hay que desmentirlo, muy importante. No hay ningún alimento, nutriente o suplemento ni ningún tipo de hierba que pueda prevenir, tratar o curar la COVID-19. La alimentación tiene que ser saludable, variada y equilibrada, tal como lo llevamos antes de llegar el COVID, y si no es así, intentar corregir los defectos que teníamos antes de llegar el COVID. Este año, en verano, además de llevar las medidas de prevención habituales, hay que añadir las medidas de prevención relacionadas a disminuir la transmisión del virus SARS-CoV-2. Las personas que tienen la COVID-19 y están en cuarentena no pueden acudir a la playa. Debe de quedar muy claro que las personas que presentan sintomatología COVID-19 no pueden acudir a las playas. Y si estando en la playa comienzas con algún tipo de sintomatología, tienes que abandonarla inmediatamente. Los síntomas de la COVID-19 son fiebre, tos, dificultad respiratoria, pérdida del olfato, pérdida del gusto, por ejemplo. Para valorar el esfuerzo que nos puede suponer los ejercicios que vamos a realizar, utilizaremos la escala BOR. Esta escala va de 0 a 10, de menor a mayor esfuerzo percibido. No pasaremos nunca del 3. Si pasamos esta intensidad, podemos hacer menos repeticiones o más descansos. Comenzaremos con movilizaciones del tobillo. Llevamos los dedos de los pies hacia el suelo y luego hacia el cuerpo, como si estuviéramos pisando un pedal. Lo hacemos con los dos pies a la vez. En el siguiente ejercicio vamos a hacer una movilización de rodilla y cadera. Lentamente y arrastrando el pie por la cama, doblamos y estiramos la rodilla.
Lo hacemos con una pierna, descansamos y después lo haremos con la otra. Este ejercicio es igual que el anterior, pero en lugar de hacerlo con una sola pierna y después con la otra, lo haremos con las dos a la vez. Recordamos que debemos subir y bajar las piernas de manera lenta y controlada. Nos hemos quedado sorprendidos porque estamos frente a un nuevo panorama. Esto es el futuro, que siempre estuvimos hablando de que todo se iba a digitalizar y a eso no le creíamos. Ahora mismo, pues el código QR, esto es una maravilla porque habrá una cosa más manoseada que una carta de un restaurante. Realmente las cartas se higienizan todos los días, se limpian todos los días. Ahora la gente llega, el código QR, y vemos gente joven, gente mayor, que navega perfectamente con esto. Entonces nos ha permitido que la gente tenga un conocimiento más cercano de lo que es la carta, y me ha sorprendido mucho que la gente está viniendo con ganas de comer, con ganas de probar cosas. Los vinos que antes no rotaban están saliendo. ¿Y a qué se debía eso? Al desconocimiento. ¿Por qué? Porque la gente mira la carta y se queda a lo mejor en la primera página o en lo que le recomienda nuestro personal de servicio. Pero ahora la gente tiene más tiempo porque estamos pegados del móvil, estamos pegados de las redes y estamos viendo todo lo que está sucediendo. Por lo tanto, yo creo que esto, si lo miramos desde el punto de vista positivo, ha sido en cierta forma un gran beneficio para los restaurantes. Aquí tenemos una columna vertebral completa desde la C1 o primera vértebra cervical hasta el sacro, incluyendo la pelvis, aquí debajo. Esta es una visión cenital, es decir, una visión desde arriba, y estamos viendo lo que es el plano frontal de la columna vertebral. En condiciones normales, la columna tiene que ser recta en el plano frontal. Cuando aparece algún tipo de desviación en este plano, aquí vemos cómo se deforma, esto se llama escoliosis.
que es la desviación en el plano frontal de la columna vertebral. Si ahora ponemos de lado la columna vertebral, este es el plano, nosotros tenemos de forma natural unas curvas que se llaman fisiológicas. Primero, la columna cervical es una curva, una especie de S en este sentido, esto se llama lordosis cervical. Luego hay un área de la columna dorsal que tiene el sentido contrario, se llama cifosis torácica. Luego hay una curva lumbar que es similar a la cervical y esto se llama lordosis lumbar. Y luego al final el sacro se comporta de forma similar a la columna dorsal y por eso se dice que tenemos una cifosis sacra. Eso es en condiciones normales. Pueden existir alteraciones en el plano. Por ejemplo, lo más frecuente que vemos en pacientes adultos es que el paciente se va progresivamente inclinando hacia adelante. Esto produce un desequilibrio anterior y esto hace que el paciente necesite compensar de alguna forma para poder equilibrarse y mirar hacia adelante. Tenemos que recordar que aquí tenemos la cabeza del paciente. Si trazamos una línea desde las vértebras superiores cervicales, es una especie de línea deplomada, para que se entienda, y que tiene que pasar por el borde posterior del sacro. Esas son las condiciones normales. Cualquier alteración en ese plano, hacia adelante o hacia atrás, va a producir un desequilibrio. ¿Y ese desequilibrio cómo se manifiesta? Porque el paciente tiene dolor muscular, porque lo que hace el paciente, por ejemplo un paciente anciano, si se inclina hacia adelante, que es lo habitual, por la degeneración discal, por la presencia de pequeñas fracturas vertebrales osteoporóticas, el paciente para poder mirar hacia adelante tiene primero que intentar enderezar su espalda y cuando ya no puede enderezar su espalda tiene que hacer este mecanismo, girar la pelvis, flexionar las caderas y flexionar las rodillas para poder mantener la vista clavada en el horizonte. Digamos que uno de los puntos de partida para la seguridad alimentaria, pues fundamentalmente lavar bien con agua todo lo que serían las frutas y las verduras en concreto lavarlas bien con agua y secarlas, y en el caso de las frutas, si nos las vamos a comer con piel, lavarlas bien, y aquellas frutas que se puedan comer con piel, las podemos comer con piel, como es el caso de las manzanas, y en el caso de, por ejemplo, las naranjas o los plátanos, las podemos lavar perfectamente y luego comérnoslas. Cuando vamos a cocinar alimentos que van a sufrir un proceso térmico de cocción y tenemos a su vez alimentos crudos, evitar que haya un contacto entre estos, porque aunque estén cocinados aquellos alimentos que vamos a usar, pueden haber patógenos de esos alimentos que son frescos que pueden establecer esa contaminación cruzada. Por eso es fundamental cocinarlos de manera aparte y tenerlos bien diferenciados. Tener una higiene tanto del personal que se va a hacer cargo de la cocción y elaboración de todos estos productos, pero también es fundamental una higiene de los utensilios que vamos a usar. Si nosotros en concreto pues vamos a partir esta sandía, posteriormente debemos de lavar ese cuchillo para poder utilizarlo. Igualmente si tenemos una tabla donde estamos preparando una comida que es fresca y luego vamos a utilizar otro tipo de comida. Es fundamental el correcto lavado tanto nuestro como de los utensilios que usamos. Agua potable fundamentalmente para poder hacer esa higiene y lavado tanto nuestra, del personal que vaya a elaborar esa comida, como de todos esos utensilios y productos que vamos a utilizar. Bueno, yo creo que todos los pacientes están asumiendo que este tipo de cirugía es rápida, es indolora y que cambia su calidad de vida de forma drástica.
todos conocen gente que se ha operado y ha dicho, oye, pues es lo mejor que he hecho yo en mi vida. Y es cierto que la mayoría tienen un poco de miedo al principio porque dicen, oye, que son los ojos y me puede molestar, me puede doler o tengo miedo, pero cuando ven que sus conocidos lo han hecho, no han tenido molestias y desde el día siguiente pueden disfrutar de unas mejoras en sus condiciones de vida muy importantes, porque levantarse uno y ver no tiene nada que ver con tener que buscar unas gafas o unas lentes de contacto, ¿no? Yo creo que cada vez se está haciendo más popular el hecho de que este tipo de cirugía solo aporta beneficios y que la gente bueno, pues tiene esta opción y que tiene que planteárselo, sí. El primer caso que me viene a la memoria de persona que se ha beneficiado de este aparato fue una paciente que vino expresamente a pedirme que la interviniera porque, bueno, había dado a luz a su hijo y como tenía una miopía moderada y no la dejaban entrar en el paritorio con gafas ni lentes de contacto, no pudo ver a su hijo recién nacido. La operé y porque se quería quedar embarazada de su segundo hijo y cuando vino después a mi consulta con el niño recién nacido, con una sonrisa de oreja a oreja diciendo pude disfrutar de ver nítidamente a mi hijo como no hice con el primero, pues la verdad es que me llenó de orgullo. Realmente eso no es obligatorio, eso fue algo que, digamos, se medio institucionalizó por evitar las contaminaciones cruzadas, que es un tema muy delicado en elaboración de comidas preparadas. En un restaurante trabajan con muchos tipos de alimentos, carnes, pescados, verduras, y a veces crudos, a veces cocinados. Entonces, a fin de evitar esos cruces de materias primas que pueden conllevar, por ejemplo, el pollo es un transmisor natural de la salmonelosis, de la salmonela que produce salmonelosis. En cambio, el pescado me puede traer una anisakiasis. Bueno, pues para evitar que de repente un pescado aparezca con anisakis, bueno, que se empezó un poco a fomentar entre los centros de elaboración de comidas preparadas. Oigan, venga, pues usen unas tablas de colores diferentes para las tablas de corte para fomentar el que no se crucen esos alimentos diferentes. Algo tan sencillo como hacer una ensalada. Por un lado corta una ensalada César, por un lado tenemos la verdura, que la limpio, la desinfecto, la troceo, por el otro lado tengo el pollo, que primero lo cocino, después lo troceo, y como yo hago un cruzo ahí medio raro y el pollo que todavía no lo he cocinado, lo estoy mezclando con la lechuga y ya está desinfectada, bueno, pues para evitar esas cosas dijeron, bueno, pues venga, azul para el pescado, rojo, una especie de regla mnemotécnica para que la gente se acuerde, ah, mira, la roja, claro, carne, la uso para el pollo. Pero no es obligatorio, no, en ninguna cabeza cabe que un restaurante tenga que tener una tabla por cada tipo de alimento. ¿Que podemos hacerlo? Genial. ¿Que no? Limpiamos entre un uso y otro, que es la forma habitual, que es lo que hago yo en mi casa. Normalmente en casa no tenemos una tabla de corte para cada tipo. Cojo mi tablita, yo tengo solo una en mi casa, cojo mi tablita, la uso para el pollo, termino con el pollo, fregadero, limpieza, desinfección y luego otra vez a cortar el siguiente producto que tenga que procesar. I've been walking in the dark. I've never felt so blessed, I've never felt this hard. Oh, I can't go on this feeling I've got like, I know that you're with me. Una simple fiesta puede acabar con la última copa en el hospital. El COVID-19 puede causarte secuelas para toda la vida. Disfruta de los tuyos, respetando las medidas de seguridad contra el COVID-19 siempre. Entra en gobiernodecanarias.org e infórmate. EBF Noticias, el blogoferoz.com, una manera distinta de informar.